Sí, sí se oye bien. Sí, Sí, sí sí, se se escucha escucha. bien. Sí, profe. Muy bien, gracias. Dice, Kildall y un amigo construyeron primero un dispositivo controlador para el disco flexible de 8 pulgadas de Sugar Associates, que recién había sido sacado al mercado, y conectaron el disco flexible con el 8088, con lo cual produjeron la primera microcomputadora con un disco. Aquí vemos entonces el lector de disco flexible, es un disco de 8 pulgadas en ese entonces. A ver si puedo conseguir uno para podérselos mostrar. Son discos, y después vinieron los discos de 5 1/4. Yo creo que tal vez alguno de ustedes haya visto algunos discos 5 1/4. Después vienen los discos de 3 1/2. No sé si a alguno de ustedes también les tocó. Yo creo que no. Utilizar discos de 3 1/2. Y después avanzaron lo siguiente fueron los USB y otro tipo de disquetes que vamos a ver. Entonces estamos hablando que se creó una unidad de lectura de disco flexible y Gary Kildall la unió. Estamos hablando de 1970 y tantos, 74, generó el primer sistema operativo para microcomputadoras basadas en 8080, el CPM. Escribió un sistema operativo basado en un disco conocido como CPM, Control Program for Microcomputers, con programa de control para microcomputadoras para esta CPU. Estamos hablando de 70 y tantos. Las IBM PC iban a empezar hasta el 1980, ya lo vieron en el video. Entonces, durante varios años, lo que fue el CPM fue el estándar para todos los programas, para todas las microcomputadoras. Ahora, no se vendían microcomputadoras en sí, se vendían kits para armar y utilizar, pero necesitaban también su sistema operativo. En 1977, Digital Research diseñó el CPM para adaptarlo de manera que se pudiera ejecutar en todas las microcomputadoras que utilizaban los chips 8080, Silex Z80 y otros. Se escribieron muchos programas de aplicación para ejecutarse en CPM, lo cual le permitió dominar por completo el mundo de la microcomputación durante un tiempo aproximado de 5 años. Lo que se hizo aquí, lo importante de esta parte en el CPM fue que permitió generar un sistema operativo que funcionara en muchas microcomputadoras, ¿sí? ¿Cómo se basó? Lo que hizo fue básicamente el creador, por decirlo de alguna manera, del BIOS. Todos saben lo que es el BIOS. Es el programa que arranca para poder buscar el sistema operativo en una microcomputadora, en una PC. Entonces, el BIOS fue una adaptación que realizó Digital Research, ¿sí? Aunque ahorita ya el CPM ya nadie lo conoce. Hay que darle su crédito porque fue el que permitió hacer todo esto de permitir pasar un sistema operativo ejecutarse en muchas computadoras. Utilizando el BIOS, se colocaba el BIOS y se arrancaba, y el programa interno de la computadora buscaba ya directamente en una unidad de disco al sistema operativo que iba a tomar el control de la PC. Dice, a principios de la década de 1980, IBM diseñó la IBM PC y buscó software para ejecutarla en ella. La gente de IBM se puso en contacto con Bill Gates para obtener una licencia de uso de su intérprete de BASIC. Entonces, en ese momento, ya estamos hablando ya vieron el video, que fue una idea de los directivos de IBM, en el que se solicitaba o se les pidió entrar una máquina para poder entrar al mercado de las microcomputadoras. Ya existía ese mercado. En algunas partes, una microcomputadora solamente era un kit de armado, que en realidad así se hizo, es lo que vendían los que hicieron el QDOS, vendían su kit, y para no vender el kit solo, generaron un sistema operativo para ese kit. Lo armaban, lo vendían, armaban todo el kit y lo vendían con todo y ese sistema operativo. Entonces, todas esas microcomputadoras que se vendían, todos esos kits, necesitaban entonces un sistema operativo, y ese sistema operativo originalmente lo estuvo trabajando el CPM.
Después, IBM, cuando entró al mercado de las microcomputadoras de los PCs, iba a generar una computadora que estuviera completamente armada, que tuviera todo ya lo necesario para trabajar. Y por eso buscó primero a Bill Gates para utilizar el intérprete de BASIC. El intérprete de BASIC que tenía Bill Gates ya estaba corriendo sobre el CP/M. Y ese intérprete es el que permitía realizar aplicaciones. Ese era el lenguaje principal más común en ese entonces de programación, el BASIC de Bill Gates, que se corría sobre el CP/M. Y pues de allí se hacían programas de nóminas, facturación, ventas, todo eso en compañías utilizaban esa parte del intérprete. También le preguntaron si sabía de un sistema operativo que se ejecutara en la PC. Gates sugirió a IBM que se pusiera en contacto con Digital Research, que en ese entonces era la compañía con dominio mundial en el área de sistemas operativos. Voy rápido en esta parte porque ya es lo que hemos visto en el video. Kildare rehusó a reunirse con IBM y envió a uno de sus subordinados, a lo cual se le considera sin duda la peor decisión de negocios en la historia. Para empeorar aún las cosas, su abogado se rehusó a firmar el contrato de no divulgación de IBM sobre la PC, que no se había anunciado todavía. IBM regresó con Gates para ver si podía proveerles un sistema operativo. Todo esto lo vimos a detalle en el video, en la historia, en el último video que vimos. Cuando IBM regresó, Gates se había enterado que un fabricante local de computadoras, Seattle Computer Products, tenía un sistema operativo adecuado conocido como QDOS, Quick and Dirty Operating System, sistema operativo rápido y sucio. ¿Sí? El D en este caso, el D es por dirty, sucio. ¿Sí? Entonces fue un sistema operativo que hizo Tim Patterson en un 1 a 2 a 3 meses. ¿Para qué? Para poder vender su kit. A lo que se dedicaba Seattle Computers era la fabricación de kits de microcomputadoras. En ese entonces se compraban los diferentes componentes y se armaban y se vendía ese kit. No había una marca en sí que vendiera la computadora completa. Se tenían esa especie de kits para armar. Había 2 o 3 marcas que sí tenían, pero estaban basados en otros diferentes microprocesadores, como el Z80, como el 68000, que tenían en otro tipo de microprocesador. Y todos tenían sus diferentes sistemas operativos propios. Entonces, Seattle Computer tenía el QDOS. IBM se acercó, más bien Microsoft o Bill Gates se acercó a ellos y le ofreció comprarlo supuestamente por $50,000, a lo cual ellos accedieron de buena manera. ¿Sí? Eso ya lo vimos a detalle. Llegó Bill Gates y primero hizo una renta del sistema operativo QDOS, luego lo cambió y ya después hizo la compra del sistema operativo. Después Gates ofreció a IBM un paquete con DOS y BASIC. Recuerden que lo que vendía, por lo que se hizo famoso Gates allí en IBM, por lo que lo fueron a buscar, era por su intérprete de BASIC. Ya después Bill Gates fue el que unió el DOS con el BASIC y se lo vendió. Vimos que lo vendió en $400,000, solamente el BASIC. Y el DOS se le dio prácticamente gratis. Pero les pidió que dejaran la comercialización del sistema operativo para que él dejara para que él fuera el distribuidor principal, el cual aceptó IBM. IBM quería ciertas modificaciones, por lo que Gates contrató a la persona que escribió el DOS, Tim Patterson, como empleado de su recién creada empresa de nombre Microsoft, para que las llevara a cabo. Para cuando salió al mercado en 1983 la IBM PC-AT, sucesora de la IBM PC con la CPU Intel 8286, no sé si ya vieron la historia de los microprocesadores de 8086, 8088, 8080 de 8 bits,
16 bits, 286 sigue siendo 16 bits. M2 estaba muy afianzado y CPM daba sus últimos suspiros. ¿Sí? La última versión del MC2 que se utilizó fue la 6.22, que fue la que instalaron en la práctica. Ok. Más adelante, MS2, como se rebautizó, Microsoft Disk Operating System, se utilizó ampliamente en el 8036 y 8486. Aunque la versión inicial de MS2 era bastante primitiva, las versiones siguientes tenían características más avanzadas, incluyendo muchas que se tomaron de Unix. Microsoft, permítanme. Microsoft estaba muy atento, muy al tanto de Unix e inclusive vendía una versión de este sistema para microcomputadoras conocida como Xenix durante los primeros años de la compañía. Entonces, si recuerdan, Unix venía desde las mainframes, desde las computadoras grandes que eran siendo de IBM, porque era el que tenía el control de las compañías de las computadoras grandes. Eso utilizaron y utilizan muchas computadoras en el campo de lo que son servidores, sistemas operativos basados en Unix. CPM, MS2 y otros sistemas operativos para las primeras microcomputadoras se basaban en que los usuarios escribieran los comandos mediante el teclado, por eso se llamaban línea de comandos. Ya vieron ustedes con la instalación del MS2. Y lo que más conocen más que nada es el CMD, la línea de comandos, que en cualquier sistema de Windows lo encuentran todavía. Incluso en el Mac OS hay unas formas para poder utilizar la línea de comandos, ¿sí? Pero estamos hablando de que en ese entonces se tenía un kernel diferente, era un sistema monotareas, un sistema monousuario, solamente para un usuario y para correr una tarea al mismo tiempo. Después fue cambiándose, incluso no sé si recuerdan el video, comenta allí que uno de los logros que presumía mucho Gary Kildall era que tenía un sistema operativo CPM concurrente, o lo que se conocería como multitareas, teniendo varias tareas funcionando al mismo tiempo. Dice, con el tiempo, esto cambió debido a la investigación realizada por Doug Engelbart en el Stanford Research Institute en la década de 1960. Engelbart inventó la interfaz gráfica de usuario, la GUI, completa con ventanas, iconos, menús y ratón. Si recuerdan, cuando vimos el primer video, vimos que había una demostración de un ratón en 1968. Por eso dice ahí que en la década de 1960. Si recuerdan, incluso fue una de las preguntas del examen de prueba. ¿Sí? La interfaz gráfica de usuario ya existía desde antes. Los investigadores en Xerox PARC adoptaron estas ideas y las incorporaron en las máquinas que construyeron. En ese entonces Xerox también estaba entrando en el campo de las microcomputadoras. Un día, Steve Jobs, que fue co-inventor de la computadora Apple en su cochera, visitó PARC, vio una interfaz gráfica de usuario y de inmediato se dio cuenta de su valor potencial, algo que la administración de Xerox no hizo. Posteriormente, Jobs emprendió el proyecto de construir una Apple con una interfaz gráfica de usuario. Este proyecto culminó, si recuerdan, la Apple I y la Apple II también tenían una interfaz de línea de comandos. Por ahí tengo una foto de una Apple II. Hagan de cuenta de que era muy parecida a una IBM PC, ¿sí?
la Apple II cuando tenía su unidad de disco y todo, pero también era una línea de comandos, ¿sí? ¿Cuándo empezó con la interfaz gráfica? Cuando utilizó en la computadora Lisa. Dice, este proyecto culminó en Lisa, que era demasiado costoso y fracasó comercialmente. El segundo intento de Jobs, la Apple Macintosh, fue un enorme éxito, no solo debido a que era mucho más económica que Lisa, sino también porque era amigable para el usuario. Entonces, las Apple de Jobs, las primeras microcomputadoras Apple, tenían línea de comandos. ¿Cuándo entraron? Cuando trabajó ya con la Lisa y la Macintosh. Cuando entraron con la interfaz gráfica de usuario. Cuando Microsoft decidió crear un sucesor para el MS2, estaba fuertemente influenciado por el éxito de la Macintosh. Produjo un sistema basado en interfaz gráfica de usuario llamado Windows, el cual en un principio se ejecutaba encima del MS2. Si recuerdan, les comenté, la práctica número 2 es la instalación de Windows. El Windows 3.1 o 3.11, que fue la última versión de ese tipo que se ejecutaba sobre el MS2. Hoy voy a subir las imágenes de disco en el Edmodo o un enlace de compartición y van a instalar ese Windows en el sistema MS2 que ya crearon. Una vez que lo instalen, lo van a arrancar y van a utilizar el bloc de notas del Windows 3.11. Es el primero, uno de los primeros que se utilizó. Para colocar allí su nombre y su número de control, para indicar que ustedes hicieron esa práctica. Muy bien. Y vamos a hacer lo mismo, van a grabarlo el video, todo el proceso, y lo van a subir al YouTube. Una vez que subiendo al YouTube, van a colocar el enlace en el Edmodo. Que voy a colocar el enlace en el Edmodo este viernes. Durante cerca de 10 años, de 1985 a 1995, Windows fue solo un entorno gráfico encima de MS2. Sin embargo, a partir de 1995 se liberó una versión independiente de Windows, conocida como Windows 95, que incorporaba muchas características de los sistemas operativos y utilizaba el sistema MS2 subyacente solo para iniciar y ejecutar programas de MS2 antiguos. ¿Sí? Entonces, en Windows 95, que fue la siguiente versión de lo que fue Windows, porque hubo Windows 3.1, hubo Windows 1, Windows 2, Windows 3.1 y 3.11. El 3.11 ya fue con control con soporte para redes. Se estuvo utilizando el Windows durante más o menos 10 años, y ya el Windows 95 fue una instalación completa. Lo que se instalaba era el Windows 95, no el MS2, sino el Windows 95. Y ya tenía un control ya de multiusuario y multitareas. Multiusuario en cuanto a que tenía diferentes perfiles, pero eso lo vamos a ver más adelante. No es un multiusuario real como un sistema Unix o un sistema de tiempo compartido. Después del Windows 95, otros sistemas operativos que se fueron abriendo fueron el Windows 98, el Windows NT, el Windows NT que cambió a Windows 2000, perdón, y después el Windows ME. Lo que fue en Windows NT y Windows Millennium, la verdad no tuvieron mucho auge, mucho apoyo. La verdad, seguían utilizando mucha gente el Windows 98 durante todos los años en los que salió el Windows NT y el Windows Millennium, porque como lo veían y unas veces lo sentíamos como que eran sistemas operativos de prueba.
había muchos errores, había muchas cosas que no funcionaban bien con muchos programas de aplicación no funcionaban bien en el Windows, lo que funcionaba bien en el Windows 98 no funcionaban bien en los siguientes sistemas operativos. ¿Por qué se llama NT? Se llama New Technology. Es una nueva tecnología, se sacó para poder trabajar con multitareas, multiusuarios, pero hubo muchos problemas. Más o menos como al inicio del Windows 10. Mucha gente todavía utiliza el Windows 7. El Windows 8 no tanto, la verdad el Windows 8 no era tan buen sistema operativo. Y actualmente el Windows 10 ya es más estable, pero es más o menos lo que pasaba con el Windows 98 y el Windows NT y el ME. Después ya se apareció el Windows XP, ese Windows fue muy bueno, la verdad. Incluso volvió a correr el mismo problema cuando apareció el Windows Vista. En el Windows Vista, pues nadie quería cambiar porque todo estaba funcionando muy bien en el Windows XP, ¿sí? Aparte, lo veían el Windows Vista como solamente un sistema operativo que se veía bonito, no tanto como un sistema operativo que funcionara. El siguiente cambio fue el Windows 7. El Windows 7 también fue un muy buen sistema operativo, incluso todavía se utiliza en muchos lugares. Siguió después el Windows 8 que pasó así como que dicen sin pena ni gloria, no se utilizó tanto. Y después el Windows 10, que ese ya se ha estado afianzando. Al inicio también estaba no nada estable y poco a poco se ha ido mejorando. ¿Qué otros sistemas operativos tenemos para microcomputadoras? Pues Linux. Las Linux ya sabemos de dónde salió el Linux, del Multics, el Unix, el Minix, y después del Minix, el Linux. Tenemos variaciones como Ubuntu, Red Hat, Debian, etcétera, ¿sí? Y, por ejemplo, el FreeBSD, que es una versión de Unix. Recuerden que todos los Unix tienen que tener un estándar POSIX, ¿sí? Para poder trabajar, que todos los programas de aplicación funcionen correctamente sobre los clones de Unix. Interfaz gráfica en Linux. Muchos usuarios de Unix, en especial los programadores experimentados, prefieren una interfaz de línea de comandos a una interfaz gráfica, por lo que casi todos los sistemas Unix presentan un sistema de ventanas llamado X Window System, también conocido como X11, producido en el MIT. ¿Sí? Con frecuencia hay disponible una interfaz gráfica de usuario completa como GNOME o KDE para ejecutarse encima de X11, lo cual proporciona a Unix una apariencia parecida a la Macintosh o a la Microsoft Windows. ¿Sí? ¿Por qué funciona el X11 también en Linux? ¿Por qué funcionan los GNOME, los KDE también en Unix? Porque todos esos sistemas operativos tienen que conformar el estándar POSIX. Entonces, como fue desarrollado el X11 en el MIT para trabajar con Unix, quiere decir que está utilizando librerías y todo lo necesario basados en el estándar POSIX. Y todo lo que sea Unix y clones de Unix tienen que definir ese estándar para poder trabajar. ¿Qué variaciones tenemos? Pues ahorita ya existen sistemas operativos en red y sistemas distribuidos. ¿Sí? La mayoría de los sistemas operativos en red, o mejor dicho, la mayoría de los sistemas operativos actuales tienen sistemas apoyo soporte de red. Y existe otra variación que es sistemas distribuidos en las cuales el kernel no se encuentra en una sola máquina. Vamos a ver más adelante, vamos a empezar con definiciones y con conceptos que el kernel, que la parte que lleva el control del sistema operativo se encuentra en la misma computadora, pero hay veces que ese kernel se encuentra en diferentes computadoras. Ahora lo conoce como un sistema operativo distribuido en diferentes locaciones.
¿Dudas o preguntas? No, profe. Ok, entonces, resumiendo, pues tenemos que durante todo el siglo XX, si se fijaron, desde 1920 y tantos, empezaron con las máquinas de tabulación en Hermann Hollerith, y fue el padre de la compañía que después llegó a ser IBM. Se fue haciendo la investigación para poder generar computadoras, para poder ir generando las diferentes generaciones. Ya vimos cómo fueron primero tubos de vacío, después los transistores, después los circuitos integrados y los circuitos de alta integración. Entonces, para todo eso hubo necesidad de crear software que fuera controlando todas esas máquinas en sus diferentes opciones y la forma de trabajar de los sistemas operativos. Por ejemplo, se creó el trabajo por lotes, se creó el tiempo compartido, se creó las multitareas, se crearon todo lo necesario para poder trabajar en las máquinas grandes, las máquinas 7094, las 1401, lo que eran las cintas magnéticas, todo eso. Y ya para 1900, la década de los 70 empezaron el auge de las microcomputadoras que ya fue necesario trabajar con otro tipo de sistemas operativos. Si se fijan, en los sistemas operativos de las microcomputadoras básicamente están separados de lo que fue el manejo de los sistemas operativos Unix, que eran los importantes para las máquinas de los mainframes, servidores y todo lo anterior. Con esto terminaríamos la parte que es la historia de los sistemas operativos. Vamos a ver en la siguiente sesión lo que son la parte de las definiciones en cuanto a su función en un sistema operativo. Ya vamos a ver trabajos en serie, cómo se realiza el trabajo compartido, multitarea, y todo lo necesario de cómo se lleva un control específico dentro del sistema operativo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Todo bien. Ok. Vamos a terminar la sesión de hoy con esto. Vamos a definir que este va a ser nuestro primer examen. ¿Qué día les parece bien que lo llevemos a cabo? ¿Un viernes, profe? Un viernes no tenemos clase. El lunes. El lunes lunes estaría bien, Inge. Sí, profe, un lunes está bien. Muy bien, ¿les parece bien el lunes que entra? Sí. Sí, profe. Ok, Sí, está bien, profe. Sí, está bien ese. Profe, ¿y daría Sería- guía o algo para estudiar? tienen todos los videos, tienen los apuntes en el Edmodo. ¿Sí? Es el día lunes 12 de octubre. Va a ser en esta misma modalidad. Pero lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Bueno, voy a detener ya la grabación de la clase.